Hola mis hermanos, espero se encuentren muy bien. Ya llegó el momento de escuchar la palabra de Dios en este día. Y antes que todo le doy gracias al Señor por tenerme con vida, con salud, porque hoy es un día bien lluvioso, con harto frío. Pero le doy gracias al Señor porque gracias a Él podemos tener una casa, un techito donde podemos estar tranquilos, cómodos. Y le doy gracias al Señor porque a lo mejor eso para muchos se les complica. Hay gente que cuando llueve se les moja mucho su casa y para muchos el que llueva quizás es terrible. Así que en mi caso le doy muchas gracias a Dios porque podemos tener un lugar en donde podemos estar tranquilos a pesar de que se escuche la lluvia y haga un poco de frío, pero Él nos sustenta, Él nos guarda y nos cuida. Espero que ustedes se encuentren bien y si no, Dios les fortalezca. Hoy Él tiene preparado un mensaje especial para este día, así que espero lo pueda recibir con su oído presto, atento y ojalá sacar cualquier cosa que estorbe y nos distraiga en este día para que podamos prestar atención a lo que Él nos quiera hablar. Amén. Así que antes voy a orar y ahí donde usted esté también elevo una oración a Dios para que podamos realmente prestar atención a su palabra. Amén. Dios, voy ante tu presencia a través de Jesús. Te doy infinitas gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has estado con mis hermanos que están viendo esta predicación, Señor, este video. Y, Señor, en este momento especial pedimos de que saques de nosotros cualquier pensamiento, que salga de nosotros cualquier cosa que estorbe, alguna preocupación, alguna distracción, quizás la tele o el teléfono o el computador, algo que nos esté llamando más la atención que el poder escuchar tu palabra, Señor. Que tengamos la capacidad de aprender, pero con un oído presto, de estar mirando y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que tú nos quieres hablar, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra tierra para que sea una tierra fértil en donde la semilla que tú vas a sembrar hoy realmente pueda producir frutos. Dios, habla conforme sea tu voluntad, escudriña nuestro corazón, nuestra mente, esos pensamientos de que tú conoces siempre, Señor, que siempre estás pendiente de lo que nosotros pensamos. Escudriñalo, Dios, y habla conforme a tu voluntad. Por mi parte me entrego en tus manos, Señor, sé que tú respaldas, pero te pido nuevamente de que puedas sentir, Señor, que solo tú hablas a través de mí, que no sean palabras que vengan de mi mente o mi corazón, sino que sea realmente palabra tuya, Señor. Gracias por todo. Sé que tú nos vas a hablar y ahora solo nos entregamos en tus manos, Dios, para que tú hables conforme sea tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El mensaje de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 5. Amén. Lo voy a leer en dos versiones. La primera, Reina Valera. Amén. Dice San Juan 15, 5. Si tiene ahí para buscarlo, lo busca y si no, lo escucha. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son... Perdón. San Juan 15, 5, Reina Valera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora en la versión NTV dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Este mensaje Dios me lo entregaba hace un tiempo y cuando escuchaba la predicación del jueves pasado, yo no sé quién la pudo ver. Si no la pudo ver, le invito a que la pueda ver, y todas las predicaciones que no ha podido ver, revisar ahí en YouTube o el WhatsApp de la misión para que puedan reproducir las predicaciones anteriores. Y la predicación anterior hablaba de David, de Goliat y del pueblo. Y lo que yo podía entender era de que muchas veces
interpretamos ese mensaje como nosotros, como que si nosotros fuésemos ese David, que podemos pelear contra ese gigante, que podemos pelear y ganar la batalla, esos problemas y cosas grandes. Pero en verdad, ese David es Jesucristo. Él es quien pelea la batalla por nosotros, Él es quien pelea por nosotros. Nosotros más que nada somos ese pueblo débil, confuso, un pueblo que duda muchas veces. Y cuando escuchaba ese mensaje se me venía a la mente esta palabra, donde Dios me la hacía recordar nuevamente. Y ayer en el WhatsApp de los jóvenes, mi hermano Boris podía compartir este mismo mensaje y Dios me lo volvía a confirmar. Y realmente somos eso, somos ese pueblo débil que sin Jesucristo no somos nada. Y la versión NTV dice una cosa, aquí en la Reina Valera dice, que nosotros somos los pámpanos. Es decir, con la otra versión somos ramas. Y con esto me acuerdo, nosotros tenemos aquí un parrón. Y en el, si es terminándose el verano, hay muchas ramas que se secan. Y que nunca dieron fruto, que nunca salió uva. Yo no sé podar, pero yo las cortaba más que nada porque como no hay, no tienen los palitos hacia el otro lado, todas las ramas crecen hacia abajo, entonces parece selva. Y yo lo que hago es cortar nomás las ramas y de entre esas ramas corto las ramas que están secas porque no sirven. Y me da mucha rabia cuando me encuentro con ramas que incluso son grandes, son secas, que ni siquiera dan la uvita dulce, y uno por lo general pasa y se pega en la cabeza y se pasa a llevar, y muchos aquí que han entrado se han pegado con esas ramas que secas duelen mucho más que las que están verdes. Entonces llegado a este punto en donde Jesucristo aquí nos dice que nosotros somos esas ramas que cuando se secan no sirven nada más que para que se corten. Esas ramas secas no dan fruto. Nosotros sin Cristo no somos nada. El mundo muchas veces nos dice, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres capaz, no te fijes en el resto, sigue adelante, mira tus metas, tus propósitos, porque tú eres único, tú eres especial. Y sí, somos especiales, pero en Cristo. Nosotros en verdad lo que nos dice su palabra es que en verdad no somos nada. Sin Él somos una rama que cuando se seca solamente se corta. Y aunque el mundo muchas veces nos dice sí, que somos especiales, que podemos, en verdad, en Cristo sí podemos. Solos no podemos hacer nada. Nosotros somos total y absolutamente dependientes de Él. Muchos cristianos incluso se contaminan con estas palabras y dicen, no, yo puedo y no sé qué, y es que yo voy a lograr tal meta, es que yo aquí, yo acá, yo acá. Pero nunca consideran a Cristo, nunca consideran a Dios en su corazón, de que si Dios no lo permite, no se logra. Cuando muchos cristianos comienzan a pensar así, se alejan de Dios, porque creen que ellos son suficientes, de que por sus capacidades pueden lograr muchas cosas. Pero su palabra es clara cuando dice que en verdad nosotros debemos estar apegados a esa vid que es Jesucristo. Y sin Él no somos nada. Muchos cristianos se apartan de los caminos de Cristo porque creen ser independientes, creen ser capaces y valerse por sí mismos, y ya no necesitan a Dios. A lo mejor sí, pero a su manera. Ya no lo buscan como antes, no lo consideran en sus planes como su prioridad, porque ellos pueden valerse por sí mismos. Y es entonces cuando Satanás empieza a hacer de la suya. Y nuestra carne también. Su palabra en Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces imagínense una persona que estando dentro de la iglesia, con pensamientos de que
es capaz, de que puede lograr las cosas por sí solo, se empieza a alejar de Dios. Más aún una persona que realmente se aleja por completo de Dios. Una persona que no piensa en las cosas del Espíritu. No quiere alimentar el Espíritu, sino que solo piensa en las cosas de la carne. Y eso es lo que alimenta su carne. Lejos de Dios, difícilmente podemos alimentar nuestro espíritu. Vamos a pensar más en las cosas de la carne. Entonces el cristiano que se cree independiente, que ya no piensa en alimentar su espíritu, se aleja a tal punto de Dios que llega un momento en donde se da cuenta de que por más que haya logrado muchas metas, por más que haya logrado muchas cosas, nada puede llenarlo. Porque, como decía una predicación, bueno, como lo hemos escuchado muchas veces, nosotros tenemos ese vacío que tiene el tamaño de Dios. Y aunque querramos suplirlo y llenarlo con otras cosas, con metas y haciendo muchas cosas, jamás vamos a poder llenar ese vacío. Porque llega un punto en donde la persona mira hacia atrás y se da cuenta que en verdad el peor error que cometió fue haberse alejado de Dios. Y es aquí cuando Dios nos quiere advertir y decirnos que nosotros somos dependientes de Él. De que sí podemos lograr muchas cosas en Cristo. Podemos vencer muchas barreras y temores con Cristo, pegados a esta vida, pero solo no podemos. Y aunque logremos muchas cosas, va a llegar un punto en donde nos vamos a dar cuenta que en verdad solo no podíamos. Y solo jamás vamos a poder. Vamos a ser esas ramas que nos van a dar fruto, que vamos a estar lejos de Dios. En Juan capítulo 15, aquí mismo, versículo 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces las ramas que sí estamos pegados a la vid y que damos frutos, y que dan fruto, Dios es quien las poda, las limpia para que de allí crezcan muchos frutos más. Pero aquella rama que no encuentra frutos, se corta. Y dice su palabra que se pueden tomar todas de una y se echan al fuego y se queman. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos ser independientes y lograr muchas cosas y tener muchas metas apartados de Dios para que en un momento Dios diga: esta rama está muy seca, ya hay que cortarla. O queremos estar pegados a esa vida y aunque a veces nos cueste, muchas veces Dios nos limpie para que de nosotros puedan crecer más frutos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser esa rama fértil que produce frutos? Y es que más adelante en este mismo capítulo dice en el versículo 7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Luego en el versículo 10 dice: además, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo podemos ser esa rama fértil? Obedeciendo su palabra. Permaneciendo en Cristo es estar pegado a esta vida, es realmente conocer a Cristo, buscar de su palabra, buscar y conocer cada día más de Él. Y no solo eso, sino que es poner en práctica, obedecer lo que yo estoy aprendiendo. Porque podría aprender muchas cosas, pero si yo no pongo en práctica y no obedezco, no estoy siendo sabio. Entonces, ¿cómo puedo llegar a producir muchos frutos y ser esa rama fértil y permanecer pegado a Cristo? Es obedeciendo su palabra, para permanecer en su amor. Así como Cristo nos dio el ejemplo de que Él realmente obedecía a la palabra de Dios, obedecía a la voz de Dios y permanecía en su amor, ¿qué mejor ejemplo que Él? Que seguir a Cristo, que obedecer así como Cristo obedeció.
Entonces, para concluir, el primer punto es que somos ramas, que aunque el mundo nos diga tú eres capaz, tú eres aquí, tú eres allá, sí, pero sin Dios no somos nada. Como muchas veces se dice, Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Entonces somos total y absolutamente dependientes de Cristo. Eso nos debe quedar muy claro, y aunque a veces el orgullo, porque aquella persona que se vuelve independiente y que quiere hacer las cosas por sí solo sin considerar a Dios, se vuelve un orgulloso, un altanero, una persona muy poco humilde, y que aunque quiera aparentar humildad no le funciona, porque se cree capaz y cree que él pudo lograr muchas cosas, o ella por sus fuerzas pudo lograr tal meta. Pero en verdad somos dependientes de Cristo. Sin Él podemos lograr muchas cosas, pero nada va a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y va a llegar un momento, sobre todo en los cristianos que se apartan de Dios, que conocen acerca de Él, que se van a convertir en ramas secas y van a tener que ser cortadas. Y el segundo punto es que debemos producir fruto. A lo mejor aquellos que seguimos aquí al pie del cañón, como se dice, tratando de buscar más a Cristo, debe existir en nosotros la obediencia a su palabra, para que podamos producir frutos. El que lleva mucho fruto, ese es quien no es cortado, y ese es el que permanece en Cristo. Estando muchas veces dentro de un cuerpo, no hay fruto en nosotros, y eso es porque estamos activos pero inactivos. Estamos dentro del cuerpo, pero no activamos nuestra fe, no activamos nuestra búsqueda personal con Dios, no activamos nuestra comunión con Dios. Escuchamos, pero no ponemos en práctica. Entonces, permanezcamos pegados a esta vid que es Cristo, que es la vid verdadera, pero obedeciendo también su palabra, lo que Él dice, para que podamos producir fruto, porque deben haber fruto en nosotros. Amén. Si usted considera de que a lo mejor no tiene paciencia, no tiene bondad, le falta algo de amor, le falta algo de templanza, pídaselo a Dios a través de su palabra, en oración, y que Él trabaje en nuestros corazones, ayudándonos en cada área que nos cuesta, pero solo lo podemos hacer teniendo una comunión con Cristo, permaneciendo cerca de Él y obedeciendo su palabra. Amén. Así que yo les animo a de que podamos seguir buscando a Dios, que comprendamos que sin Él no somos nada, que terminando la cuarentena, muchos decimos, terminando la cuarentena voy a hacer tal cosa, voy a lograr tal cosa, vamos a hacer tal cosa, pero considerando siempre a Cristo, siempre a Dios. Somos dependientes de Él y sin Él no somos nada. Y en nosotros debe haber fruto. Amén. Así que Dios les bendiga. Este es el mensaje que Dios daba a mi vida y espero sea de mucha bendición para ustedes también, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amén. Yo le animo a seguir buscando a Cristo, a seguir conectándose, a seguir participando en las actividades de la iglesia, en los estudios, en los cultos, escuela dominical, en todas las cosas que se hagan, porque es necesario aprender y estar en comunión como hermanos. Amén. Y cada uno en su vida personal, seguir buscando a Dios, escudriñar su palabra, orar constantemente para llegar algún día a ver a Cristo. Amén. Y ser esas ramas fértiles que dan frutos. Amén. Que Dios les bendiga. Voy a orar antes de terminar. Y amén. Dios, te doy gracias nuevamente. Seguimos en tu presencia, Señor. Y le doy gracias, Señor, por esta palabra que ha entregado a nuestra vida,
Ayúdanos, Dios, a ponerla en práctica. Ayúdanos a permanecer pegados a ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que somos como ese pueblo que tenía miedo de luchar contra ese gigante, porque somos débiles, porque sin ti no somos nada. Señor, gracias a ti, gracias a ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, podemos vencer muchas cosas, pero es por ti, Señor, por tu ayuda. Ayúdanos a comprender eso, de que lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por enseñarnos, Señor, de que tú eres suficiente, de que hay muchas cosas que a lo mejor por nuestra fuerza, por nuestros medios no podemos lograr, pero contigo tenemos todo, y aunque nos falten muchas cosas, Señor, contigo todo es suficiente. Gracias, Dios mío, por todo, por tu palabra. Guárdala en nuestro corazón y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo, por tu mensaje y por este momento. Te pedimos de que sea de bendición para mis hermanos, Señor, y que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. No se pierdan las siguientes predicaciones y compártala. Amén. Que Dios les bendiga.